Hola, buen día. Mi nombre es Ela Joana González Guevara, soy coordinadora del Enrique Olaya Herrera y actualmente pertenezco al estadio de la preparatoria. Hoy vamos a hablar sobre el ABP, aprendizaje basado en proyectos. Algunos también lo interpretan como aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en retos. Indistintamente de la concepción que se tenga, es un aprendizaje que está montado en un método activo, en donde el estudiante ocupa un rol muy importante en la construcción del conocimiento. Normalmente podríamos interpretar que el ABP está en un marco de referencia de procesos de investigación, de creación y de co-creación. Dicho ABP se puede desarrollar mediante procesos que lleven a la generación de hipótesis o de tesis que deben ser comprobables en el tiempo. Hay varias características importantes que se deben tener en cuenta cuando nos sentamos a armar un proyecto que esté basado en retos, problemas o preguntas. Y es que debemos definir el modelo temporal del desarrollo del mismo. Además de ello, debemos hablar de un trabajo en donde se requiere el concurso de la mayor cantidad de personas posible, en este caso, de la mayor cantidad de docentes pertenecientes a un grado, a un estadio o a un campus. En últimas, el proyecto o el ABP debe llevar a que el estudiante, por medio de la recopilación de información, de retomar los conocimientos previos, logre tener la posibilidad de dar una o varias respuestas a una pregunta-problema que inicialmente se formula. Es decir, llevar a respuestas posibles, sean estas teóricas o prácticas, a la resolución de problemas o a la creación de productos. Como lo dije inicialmente, es muy importante tener claridad sobre el establecimiento de los plazos o los tiempos, es decir, la variable temporal es fundamental. ¿Por qué? Porque un proyecto o un reto se puede desarrollar en una clase, en una semana, en una quincena, en un periodo, sea este de 2 meses o de 3 meses, en un semestre o en todo el año. ¿Quiénes deciden la cantidad de tiempo que se requiere para llegar a respuestas posibles y viables? Un equipo colegiado. ¿Quiénes pueden ser? Los docentes de un grado, los docentes de un estadio, los docentes del campus, el equipo directivo y o los estudiantes. El ideal es que haya representante de cada uno de los estamentos para poder acercarnos de manera muy juiciosa a la cantidad de tiempo que se requiere. Igualmente importante, los roles son fundamentales en la construcción del aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? Porque el docente seguirá siendo el líder de un proceso, seguirá siendo la persona que lleva la tutoría del proceso, pero además nos guía por un camino certero para poder llegar a las posibles respuestas. Y claramente el estudiante es una persona activa en la construcción del conocimiento, al cual se le permite que tenga un margen de error en la construcción del mismo. Existen varias formas de desarrollar el ABP. En este momento les voy a presentar un modelo de procedimiento posible y viable en entornos académicos, de educación básica primaria, básica secundaria y también de educación inicial. Entonces, el primer punto sería identificar la partida. ¿Qué es ese punto de partida? Es elegir el tema principal, una pregunta-problema contextualizada, que tenga varios elementos que se puedan entender como tiempo, lugar, sujeto y objeto de estudio, y hacer como un balance de los elementos que reconocemos y sabemos frente a esa temática principal. Si ustedes me lo permiten, lo podríamos pensar un poco como hacer un levantamiento del estado del arte o de un marco de referencia. Seguidamente se hace la formación de equipos, es decir, que esto es un trabajo cooperativo, es un trabajo que requiere equipos de todos los niveles. Se requiere armar equipos de docentes, podemos armarlos por grados, por estadios o por campus, y también los grupos de los estudiantes que se pueden hacer al interior de los cursos. Entonces ahí estamos fomentando necesariamente un trabajo colaborativo, porque entre las disciplinas tenemos que establecer comunicación efectiva para lograr llegar a una posible respuesta en equipo y que además nos permita ver que un problema se puede solucionar desde varios puntos de vista. El tercer momento sería la definición del producto final. Podríamos compararlo con la formulación del objetivo general y los objetivos específicos. Claramente y de nuevo, ¿quién y cómo lo hace? Los docentes con los estudiantes en una aula de clase normal, pero dispuesta a pensar la solución de un problema que para todos sea importante. En esta definición del producto final, entonces se pone en evidencia de nuevo la necesidad de un proyecto que sea
transversal a la mayor cantidad de disciplinas de conocimiento. No estamos eliminando la disciplinariedad, es más, ella estructura la forma como podemos llegar a la respuesta final, la interdisciplinariedad, o si a ustedes les parece también la transdisciplinariedad. Esto, lo último que acabo de decir, representa un gran reto para nosotros los docentes, porque tenemos primero que romper paradigmas, tenemos que entender y comprender el lenguaje de la disciplina del otro, tenemos que organizarnos de manera eficiente y tenemos que identificar liderazgos para el logro del proceso. Como vengo diciéndolo entonces previamente, pero lo retomamos aquí en este proceso o en esta fase, se debe hacer un ejercicio organizativo y de planificación estricto y estructurado. Entonces, se deben definir específicamente las tareas y los tiempos de desarrollo. Igualmente, se hace una recopilación de información. En esta recopilación de información, entonces, es la recuperación de todos los conocimientos previos. Allí nos vamos a dar cuenta que hay algunos conocimientos que los docentes suponemos existen, pero no necesariamente. Entonces, quizás el proyecto nos permita retomar esas temáticas y volver a trabajar un poco sobre ellas, porque esto también estructura la posibilidad de continuar construyendo conocimiento. Una vez se recuperen estos conocimientos previos, entonces llegan los nuevos conocimientos, aprendizaje significativo puesto en la realidad. Y hasta allí, digamos, hay un movimiento de lo que sabemos, llega información nueva, pero tenemos que traer otra a partir de la búsqueda de información. Desde allí también podemos desarrollar competencias muy importantes para la actualidad y que están enmarcadas en las competencias del siglo XXI. Luego continuamos con un proceso de análisis y síntesis. Sin embargo, este proceso de análisis y síntesis se va desarrollando a lo largo del proyecto, porque en cada uno de los pasos debemos ir analizando si es pertinente cada ejercicio que se va haciendo en cada uno de ellos, de estos elementos. Aquí en el análisis y la síntesis hay un momento interesante de poner en marcha el pensamiento divergente o la creatividad, porque vamos a hacer una apuesta en común de lo que llevamos hasta el momento de conocimiento y de lo que necesitamos para darle solución a la pregunta problema. Recordemos que esto es una situación o un método complejo, porque no estamos hablando de una única disciplina, sino de la inter o de la multidisciplinariedad. Allí entonces buscamos posibles hipótesis o tesis que nos lleven a la resolución del problema inicial y debemos tomar decisiones frente a lo que está sobre la mesa. ¿De qué forma es que podemos darle solución a ese problema? Claramente las formas serán dependiendo desde cada una de las disciplinas y seremos nosotros, quienes, los docentes, los que estamos obligados a que el estudiante logre hacer la interacción de cada una de las disciplinas para entender que los problemas reales no se solucionan con un solo conocimiento, sino con múltiples conocimientos. A esta altura del desarrollo de la BP, algunos docentes pueden estar trabajando de manera teórica, otros de manera práctica, eso depende de la disciplina, y también los gustos, digamos los estilos propios de trabajo, y otros mixturado, es decir, teórico-práctico, que es muy importante, que en el momento de la producción haya una aplicación de los nuevos conocimientos, haya una puesta en práctica de la competencia básica que se definen para el grado en general y para la disciplina en particular, y haya un desarrollo y ejecución del producto final. Como les digo, el desarrollo y ejecución del producto final depende de un convenio que se hace previamente en un trabajo en equipo, al que me refería previamente, que se permita dentro de cada una de las disciplinas que sea de fácil desarrollo y manejo, porque claro, algunos podrán querer hacer un prototipo con elementos supremamente caros, pero tenemos que estar también parados en la realidad de la infraestructura institucional y de lo que podemos tener a la mano para, digamos, hacer el desarrollo y la ejecución del producto final. Aquí hay una sugerencia y es parados en el paradigma del cuidado al medio ambiente, entonces sería la posible reutilización de algunos materiales. Nosotros podemos generar prototipos con algunos materiales y poderlos hacer como funcionar para poder dar unas respuestas. Otros dicen, no, la respuesta va a salir a partir de un poema que los muchachos van a escribir. Está perfecto. La manera como usted, docente, decida que debe ser la forma de presentar el producto es bienvenida desde su disciplina. Luego de que ya se hace la producción, hay un momento de presentación del proyecto, hay un momento de socialización del proyecto. Esto se debe preparar, a los muchachos se les debe preparar en procesos de tutoría, en procesos de trabajo de clase, sustentaciones en aula, defensa de las posibles soluciones del proyecto. Y en el momento de la presentación del proyecto,
quizás podemos hacer un trabajo de revisión de expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los estudiantes más aventajados, los estudiantes que han logrado recoger más información, si ustedes me lo permiten, los mejores proyectos desarrollados por grado, por curso, por estadio, por nivel, y también obviamente el acompañamiento de los docentes disciplinares. En este punto de la presentación del proyecto, el trabajo colaborativo es vital para que los muchachos sientan que sí lograron darle la respuesta a su pregunta inicial y además que tienen los elementos argumentativos para hacer una buena defensa del mismo. Luego hay una respuesta colectiva a la pregunta inicial. Recuerden, en un proyecto de investigación hay una pregunta inicial, todo un procesamiento de información y una respuesta. Entonces, aquí en esta respuesta colectiva es donde hay una reflexión sobre la experiencia. Más allá de dar la respuesta final, es cómo nos fue, cómo nos hemos sentido y cuáles son los dividendos y las ganancias pedagógicas. Y finalmente, el proceso de evaluación y autoevaluación dentro del concepto de aprendizaje significativo. Este finalmente es hablando de manera procesual, pero el ejercicio de evaluación y autoevaluación se puede ir haciendo en el desarrollo mismo del proyecto. Para hacer la organización y la planeación o planificación, hay instrumentos formulados. Vamos a tener un instrumento propuesto que llamamos herramienta de planeación. Dentro de la herramienta de planeación ustedes van a encontrar un resumen del proyecto que tiene los siguientes ítems. Nombre del proyecto. El nombre del proyecto debiera ser el mismo para los que decidieron cuál iba a ser el proyecto. Es decir, si el proyecto se desarrolla por grados, entonces el nombre del proyecto en cada una de las disciplinas, si ustedes me lo permiten, será el mismo. La pregunta orientadora debe ser contextual, debe ser una pregunta que permita el trabajo a mediano o largo plazo, es decir, de 3, 6 meses, un año, año y medio, y debe tener variables identificables como el objeto de estudio, el tiempo, el espacio y los sujetos que están inmersos dentro de la investigación. La identificación del grado al cual va el proyecto. El momento, en el caso de la preparatoria, nosotros tenemos 4 momentos. Los 2 primeros momentos van del primer semestre y los 2 siguientes momentos en el segundo semestre. Para los otros estadios, pues es diferente la organización, pero también se debe hacer la identificación del momento en el que se va a desarrollar, un resumen ejecutivo del proyecto y los productos, sean estos grupales o individuales que van a salir de cada uno de los proyectos. Igualmente, dentro de una de las etapas del proyecto está la propuesta de empatizar. Es en donde nos sentamos todos a pensar cuál será el mejor proyecto que podemos desarrollar este año. En este colegio ya se hizo durante la primera o segunda semana de desarrollo institucional, pero tendremos seguramente que volver a ubicar un momento para evaluar si la propuesta inicial no sería funcional para el segundo semestre o si debemos replantearla. Luego sería la problematización, es decir, la formulación de la pregunta problema, se define la forma de trabajo y los marcos de referencia, se idean posibles soluciones, se genera el prototipo, si me permiten ese término, sea este teórico, práctico o mixto, y se socializan los productos como lo dije anteriormente. Agradezco su atención, quedo pendiente de ustedes, cualquier requerimiento, necesidad, en los Classroom va a quedar información de referencia y estaré dispuesta y presta a colaborar en lo que se requiera para la formulación del proyecto del ABP.